Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Hace unos días estaba compartiendo acerca de la necesidad que hay de escudriñar la Escritura y compartía la palabra en Amós 8:11, donde dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aquí está hablando la palabra de la necesidad que llegará un día a los seres humanos de escuchar la palabra del Señor, y por eso me motivaba muy grandemente el Señor mi corazón a ofrecer Biblias a aquellas personas que no tienen posibilidad de comprar una Biblia. Quizá viven en el campo, en lugares muy remotos, muy pobres, y pues yo he vivido en esos lugares donde hay mucha dificultad económicamente hablando, pero que de alguna manera Dios provee para poder hacer llegar una Biblia a las familias, ya que siento una gran necesidad de poder invitar a las personas que escuchan la radio a que aprovechen la oportunidad y puedan tener acceso a la palabra del Señor. Recordemos que nosotros necesitamos alimentar la vida nueva en Cristo, porque nosotros cuando venimos a Cristo tenemos costumbres que no son agradables a Dios y podemos cometer el grave error de seguir practicando cosas, seguir haciendo quizá uso de la ignorancia, porque cuando nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios, lo que estamos es bajo la ignorancia, bajo desconocer lo que la palabra enseña, y a través de la palabra nosotros podemos darnos cuenta que si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Recordemos que al pueblo de Israel se les dio la ley para que pudieran guardar los estatutos, los decretos que en ella estaba escrito. Fue dado a los israelitas. Nosotros ahora en día, cuando dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas, también dice que hemos sido sacados de las tinieblas. Hemos sido sacados de las tinieblas. Quiere decir que estamos siendo sacados de un lugar de tinieblas a la luz. Y la luz es Cristo. Por eso el camino, dice la palabra, la verdad y la vida es Jesucristo. Por lo tanto debemos de caminar en Él. Pero sin escudriñar la Escritura no vamos a poder poner por obra ese caminar que es de agrado a Dios. Por eso es que recomiendo de gran manera que usted atesore una Biblia, que pueda hacer la fuerza de obtener una Biblia y pueda escudriñarla, porque vendrá un tiempo donde las personas van a desear tener la palabra de Dios y no la van a poder oír, porque mire lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová. Esto lo está diciendo Jehová, Dios lo está diciendo, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Si nosotros no atesoramos hoy en día que se nos está dando la oportunidad de tener la Escritura con facilidad,
un día vamos a anhelar oír la palabra de Dios y no vamos a poder, pero aquellos que nos hemos alimentado, hayamos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón, la vamos a pasar bien. ¿Por qué? Porque no vamos a tener hambre de esa palabra, ni sed de esa agua viva que es la palabra del Señor, porque la vamos a tener guardada en nuestro corazón. Por eso es que es importante reconocer que ahora nosotros, la palabra de Dios, tenemos que depositarla en nuestro corazón para que nos dé vida. Por eso me gusta lo que la palabra dice en Juan 6:39, Jesús está recomendando a sus discípulos y les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñar las escrituras, dijo Jesús. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura para poder conocer lo que a Dios agrada. Lo que a Dios no le desagrada, aquí lo vamos a encontrar en la Biblia. Y si no tenemos el uso de una Biblia, nosotros vamos a estar pereciendo. Y me gusta en gran manera animar a las personas a que compren una Biblia para que puedan escudriñar la palabra, porque esta palabra es inspirada por Dios. Mire lo que dice en 2 Timoteo, 1 Timoteo 3:16, déjeme encontrarlo. 2 Timoteo 3:16, mire lo que dice, muy precioso. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Y mire lo que dice, y útil para enseñar. La escritura de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero para qué? A fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que sí es necesario escuchar, pero también escudriñarla. Me impacta lo que dice la palabra, que cuando Pablo llevaba la palabra a las iglesias empezaban a escudriñar a ver si era verdad lo que él estaba enseñando. No hay que acostumbrarnos solamente a lo que el predicador nos habla, nos enseña. Tenemos que nosotros escudriñar esta palabra, porque es la palabra que nos da vida. Y va a llegar el tiempo donde va a haber escasez de esta palabra, porque va a llegar el tiempo donde va a ser prohibido tener una Biblia, y nosotros ahorita que tenemos la oportunidad no estamos atesorando esa palabra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos esta palabra, porque allí vamos a encontrar las grandes verdades escritas y vamos a encontrar lo que está prohibido, lo que está desagradando a Dios, las prácticas que hoy en día las personas están haciendo por falta de conocimiento. Por eso es importante escudriñar la escritura. Por eso le decía ahí a los hermanos de la Radio Nazaret que si hay personas allá en algunos lugares remotos donde no tienen una Biblia y quisieran escudriñarla, pues de alguna manera, con la ayuda del Señor, estamos orando al Señor, ya que este es un ministerio nuevo que el Señor está levantando. Estamos empezando de cero, por eso estamos empezando a anunciar, ¿verdad?, este mensaje por este medio. Sé que el Señor nos va a prosperar para poder aportar tanto en la radio como para las personas necesitadas, porque esto es un proceso. Estamos trabajando por la fe. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy, mis viajes misioneros, han sido viajes que el Señor ha proveído y se ha visto la mano de Dios, y por eso yo sé que es necesario que nosotros escudriñemos la escritura, porque a través de la escritura es que he creído que Dios es un Dios proveedor, un Dios que nos da mucho más de lo que le pedimos. Aquí es donde yo lo he aprendido y lo he puesto en práctica, esa palabra, y he visto que hay oportunidad de avanzar en este evangelio. Sin el estudio de la palabra del Señor es difícil que un cristiano va a poder progresar. Por eso es importante que escudriñemos la escritura. Es importante reconocer que la lectura tiene que ir combinada con la oración. Porque si una persona solamente se llena de conocimiento y no ora, definitivamente está muy mal, porque se va a llenar de conocimiento nada más y no va a poder enseñar la palabra. Y nosotros tenemos que combinar
palabra de Dios con la oración. Y la oración es la comunicación con Dios y necesitamos doblar rodillas, pedir al Señor que nos ayude a entender este precioso libro, porque no solamente es un libro de historia, es un libro real, un libro que da vida, un libro que yo le puedo decir que nosotros estamos siendo alertados por medio de este libro y mucha gente está solo escuchando lo que los predicadores están diciendo. Es necesario que nosotros, por ejemplo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza de bien la palabra de verdad. Aquí me está diciendo la palabra que debo de procurar con diligencia presentarme ante Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra. Yo aquí lo he aprendido y por eso siempre estoy buscando cómo compartir la palabra de una forma que sea agradable en primer lugar ante Dios. Y si hallamos gracia ante Dios, vamos a hallar gracia ante la audiencia, ante los oyentes, y vamos a poder estar siempre transmitiendo un amor, sobre el amor de Dios. Sobre todo debemos de reconocer que el amor de Dios es el que va a ser efectivo cuando está vigente en nosotros, porque con el amor de Dios, si damos la palabra de una forma sencilla, va a llevar vida. Por eso es importante que tú escudriñes la Escritura. Sé que es bien cansado, es cansado muchas veces, aburrido quizás va a parecer, pero después se te va a hacer un hábito en tu vida y después vas a darte cuenta lo precioso que es escudriñar la Escritura, porque dice Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para tener vida eterna. En Cristo se obtiene vida eterna, pero necesitamos, estimados radioescucha, que nosotros podamos atender el llamado que Dios está haciendo, porque va a llegar un tiempo donde va a haber la gran necesidad de escuchar la palabra de Dios, esa palabra que da vida, esa palabra que nos quita la tristeza, nos quita la aflicción, nos quita todo, porque reconocemos que dice la palabra que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos da una oportunidad de salir de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que conozcamos las virtudes de su Hijo Jesucristo a través de la palabra. Por eso dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento está hablando de Jesucristo. Dios viene tratando con el hombre de muchas maneras y no ha podido lograr Dios que el hombre por sus propios medios llegue a la presencia de Él. Siempre han fracasado los planes, pero ahora el plan perfecto fue que dio a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para nosotros. Ahora que nosotros ya obtuvimos ese regalo precioso de la salvación, ahora estamos siendo alertados a atender un llamado precioso. Por eso es importante que nosotros reconozcamos en gran manera que somos necesitados de escudriñar la Escritura para por medio de ella conocer cómo conducirnos, conocer que estamos en una vida nueva. Y cuando nosotros escudriñamos la Escritura, yo le aseguro que viene una vida diferente, porque vamos a caminar obedeciendo los decretos que Dios ha establecido en su palabra. Y si nosotros caminamos bajo la obediencia de escudriñar la palabra, aquí nos va a ir diciendo cómo conducirnos como nuevas criaturas. Por eso es que muchas personas no pueden progresar en el Evangelio porque no han reconocido que se necesita escudriñar la Escritura. Fíjense que en Colosenses 3, allí está hablando de la vida nueva en Cristo. Fíjense que es importante que nosotros tenemos que reconocer que la palabra, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Esto está en Colosenses 3.
16. Mire qué precioso. La vida en Cristo debe de ser alimentada por la palabra, por la escritura. Por eso dice la palabra, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Si nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no vamos a poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Recordemos que esta palabra, la palabra es vida, es vida. ¿Por qué? Por eso necesitamos alimentarlos de esta manera con la palabra del Señor. Yo creo que es una oportunidad para que tú medites si realmente has atesorado la palabra en tu vida. No te acostumbres a solamente estar escuchando prédicas. Hay personas que están viendo el canal de la televisión, en la radio, escuchando mensajes y lo que hacen es confundirse. Por eso yo siempre transmito a la persona. Escudriña la escritura, ore al Señor y dile al Señor que te ayude, que te haga entender, que te nazca un deseo insaciable por escudriñar la escritura. Pero no solamente para llenarte de conocimiento, porque hay personas que usan la Biblia para aprender la letra y contender con la demás gente y se creen que son ellos mejor que todo el mundo. Y desde el momento que una persona se cree mejor que otro, desde ese momento está muy mal, porque Dios condena eso. La altivez, creerse el más sabio, Dios condena eso. Ni Jesús, que era el Hijo de Dios, quiso llamarse bueno. Siempre dijo, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Por eso es que aprendemos aquí en la palabra a conducirnos como personas diferentes. Entre más nosotros tengamos el conocimiento de la palabra, más humildes nos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde. Imagínense, aquí Jesús está diciendo que debemos de anhelar la humildad que Él tuvo. Por eso es importante que nosotros atesoremos la palabra y que la pongamos por obra. Porque si nosotros nos llenamos de conocimiento nada más y no la ponemos por obra, definitivamente estamos muy mal, y necesario es que atesoremos la palabra, pero para vivirla, ponerla por obra. Por eso siempre he dicho, muchas personas están padeciendo, y quizás tú eres una de ellas, que está padeciendo enfermedad, y por falta de conocimiento en la palabra, no estás aplicando una oración de fe, una oración de poder para obtener sanidad, porque dice la palabra que Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó las enfermedades. Ahora las enfermedades para nosotros ya no son para nosotros. Por eso cuando hay enfermedad en la vida de un cristiano, si no combate la enfermedad con la oración, haciendo uso de la fe, es porque no ha entendido que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de sanidad y Dios nos da mucho más de lo que le pedimos. Recordemos que hay enfermedades que no son a causa del pecado, hay enfermedades que sí son a causa del pecado, y por eso Jesús le dijo a aquella persona cuando lo halló en el templo. Reconocemos que aquel hombre que fue sanado por Jesús, después lo encontró en el templo y le dijo, mira que no peques más, porque peores cosas te pueden venir. Entonces eso indica que hay enfermedades que es a raíz del pecado, pero hay enfermedad que no es por el pecado, sino que ya muchas veces son descuidos de nosotros mismos, nos alimentamos mal y ahí vienen las enfermedades. Pero hay enfermedades también que es para que el poder de Dios se manifieste. Entonces cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, en la oración empezamos a orar y le decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me presento como un hijo tuyo necesitado de tu favor. Yo hoy vengo a pedirte que esta enfermedad se quite de mi vida. Mi cuerpo te pertenece a ti. Tú lo has comprado con la sangre de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo está viviendo en mi ser y por lo tanto yo te pido sanidad. Y empiezas tú a orar de esta manera y se va a manifestar el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es correr para donde el doctor, a tomar el medicamento, a pedir, a consultar, a gastar los bienes materiales en el medicamento, y nos damos cuenta que Dios es un Dios de sanidad. Y cuando ya vemos la cosa perdida, empezamos a pedir oración, empezamos a decir, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Has dejado por último el mejor recurso que el cristiano tiene, que es
orar con fe al Señor y empezar a reprender. Yo le he enseñado a los hermanos que de alguna manera a veces me dicen, hermano, ¿tiene alguna pastilla para el dolor de cabeza o para esto, para lo otro? Le digo, aquí está la mejor pastilla. Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera ese dolor de cabeza de mi hermano y en el nombre de Jesús declaro sanidad para su vida. Y Padre, gracias porque has obrado en esta vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una oración con autoridad y poder y se ha manifestado la sanidad. Y muchas veces hay personas que corren para la farmacia a comprar las pastillas y tal vez no es necesario. Lo que Dios está pidiendo es que tengamos una relación personal con Él y empecemos a reprender toda enfermedad que hay en nosotros. Yo no estoy en contra del médico, eso quiero que esté bien claro. Sí, yo he acudido al médico algunas veces, pero necesitamos ejercitar la fe, la oración de fe para que se efectúe la sanidad. Si tú estás viviendo una enfermedad hoy puede ser un día de sanidad para tu vida y quiero enseñarte a orar para que combatas las enfermedades. Ya no vayas al médico sin antes primeramente acudir al trono de la gracia, pedir sanidad por la enfermedad que ha visitado tu cuerpo y pídele al Señor en el nombre de Jesús y con la autoridad que se nos ha dado echar fuera esa enfermedad. Por eso es que recomiendo escudriñar la Escritura para que nos apoderemos de las grandes verdades que aquí están establecidas y podamos beneficiarnos del favor de Dios. Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad y espero recibir testimonios de que tú has obtenido sanidad. Déjame decirte, ahí al final del mensaje hay una proyección donde estoy diciendo si alguien quiere contribuir para el ministerio, es porque hay programas de radio que hay que pagar, hay que aportar, quizá no pagar, sino que aportar para la radio, quizá dar una ofrenda de ayuda, porque hay hermanos que se han dedicado a tiempo completo para la obra y tú verás la bendición que Dios te va a dar. No es que esté pidiendo así deliberadamente, el Señor conoce mi corazón. Todos los recursos que han llegado a mis manos de personas que son dadivosas, yo los voy poniendo en la obra y llevo recibos de todo lo que se está haciendo para la obra del Señor y eso será puesto en evidencia. Va con fecha, nombre de la persona que ha aportado y todo. Y si algún día quieres recibo de lo que tú has aportado, ahí tienes el recibo, porque no estoy haciendo nada hasta ahorita por medio de esa invitación a sembrar en el ministerio. Todavía no se ha recibido nada, pero yo sé que si tú aportas para la obra, vas a ser bendecido, porque personas están siendo alcanzadas, porque de esos mismos recursos va a ser para donar las Biblias, para lo que estoy llevando, la ropa para los necesitados, a los lugares, a los campos, porque todo eso lo estoy haciendo por la fe, porque Dios me habló en cierta oportunidad que iba a dar todo lo necesario para que su palabra se esté llevando a cabo, y por eso es que lo predico este evangelio con la seguridad de que Dios es un Dios proveedor. Por eso hoy quiero invitarte a que te beneficies del regalo de Dios, pero sobre todo escudriña la Escritura, porque en ella, dice Jesús, os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. La Escritura da testimonio de Jesucristo, de aquel que vino a dar la vida por nosotros y está mostrándonos el camino a través de la palabra. Y si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a ser personas que no vamos a ser víctimas de las enfermedades, no vamos a ser víctimas del enemigo, porque por falta de conocimiento el cristiano está perdiendo los beneficios como un hijo de Dios. Por eso hoy en esta hora te invito a reflexionar. Si te has descuidado, es una oportunidad que atesores el consejo de la palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo esta preciosa hora, Padre, a darte las gracias por la oportunidad que me han dado de compartir el mensaje de tu palabra por este medio. Sé que es una bendición muy grande, sé que habrán vidas impactadas, sé que habrán vidas que podrán atesorar el consejo, y si aquellas personas que sienten en su corazón aportar en este ministerio, yo sé que tú les vas a recompensar, porque de algo estoy seguro, Padre, es que tú vas a dar la oportunidad
oportunidad de que hayan personas, ayudas que puedan manejar los fondos para hacerlos llegar a las necesidades de aquellos que sí realmente están necesitados de una Biblia, de una donación, pero que seas tú el que envíe esa donación, porque siempre, papito, tú conoces que cada vez que he dado algo a alguien siempre le he dicho, esto no viene de mí, esto viene directamente del cielo, porque Él ha inquietado corazones a dar esta ofrenda. Por eso hoy bendice de antemano al dador alegre, aquel que aportará en el ministerio, porque eso es lo que yo anhelo, Padre, que personas con un corazón dadivoso sean las que den en la obra y que lo den desprendido, no esperando nada a cambio, más que lo hagan por agradecimiento y porque tienen un corazón agradecido. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te